Buenas noches, amada familia en Cristo, Dios les bendiga. Estamos muy gozosos de estar compartiendo esta noche, todos los martes, 8 p.m., este programa familiar que es Creciendo Juntos. Amada esposa, te bendigo. Es un privilegio estar aquí por los medios de comunicación, predicando la palabra de Dios con un mensaje de edificación que el Señor, el Espíritu Santo va a dar para las familias. Damos gracias a Dios por la vida de cada una de las familias que están conectadas y para aquellos que también van a ver este mensaje o con los cuales vamos a compartir, les bendecimos. Bien, amada familia. El tema de que vamos a tratar el día de hoy es definiendo prioridades. En las familias que tenemos siempre el objetivo principal de estar caminando con el Señor es decimos el primer ministerio en nuestra familia. Y esa definición está basada en Proverbios 27-23. Dice la palabra de Dios: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, pon tu corazón en tu rebaño. Pasándolo a lo actual, claro, tenemos discípulos, tenemos personas que el Señor nos da la posibilidad de mentorear para ver su gloria, pero dice en la segunda parte del versículo: pon tu corazón en tu rebaño. Nuestro rebaño cercano, nuestra familia, ¿cuál es? Nuestra amada esposa, nuestros hijos, ¿cierto? Las personas que todos los días estamos 24 horas compartiendo con ellos. ¿Cómo tú lo ves, amor, esa primera etapa donde dice el primer ministerio es mi familia? Así es, amor. Para todos nosotros, los santos, dice aquí en Filipenses, en Cristo, es importante este ministerio, el que poder formar a nuestra familia con base en la palabra. Sí, de hecho, nuestra función acá es ratificar todos los días, ¿cierto? Con bases bíblicas a nuestra familia y decirles lo que no cambia es la palabra de Dios, ¿cierto? Personas pueden decir lo contrario, diferentes tendencias académicas, pero lo que no cambia es todos los días la palabra de Dios. Y para esto vamos a basarnos en una palabra que está en Filipenses 1. ¿Cuál es el contexto? El apóstol Pablo tiene la oportunidad, ¿cierto?, de escribir esta carta, pero también está junto con Timoteo. Y aquí también se evidencia el mentoreo que el apóstol Pablo le dio a este discípulo, Timoteo. Y vamos a ver un poquito el contexto de donde él venía, ¿cierto? Dice que Timoteo venía de Listra, lo que hoy en día es el territorio de Turquía, y fue mentoreado por Eunice y Loida. Entonces, amor, ¿cómo tú lo ves desde el punto de vista mujer, ¿cierto? Todas las mamitas que nos están viendo. ¿Cómo es de importante todos los días afianzar a nuestros hijos, a las personas que tenemos cerca, nosotros como esposos afianzar a nuestras esposas y lo contrario, que ellas nos bendicen todos los días? ¿Cómo es ese rol que no se borra en el corazón de cada cristiano? La palabra de Dios es fundamental desde el vientre de la madre, el leerles la palabra, el formar a los hijos, el dar una palabra de bendición en familia es fundamental para formar, para fortalecer y estructurar la familia. De acuerdo. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo logró el resultado en este joven Timoteo, porque para muchas personas este joven Timoteo estaría descartado porque su padre no era un hombre que estuviera afianzado en la palabra como si su madre Eunice o su abuela Loida. Pero miren que el Señor hace grandes cosas con lo que nosotros no tenemos. Entonces lo primero que el apóstol Pablo fue invertir personalmente tiempo en él. Definitivamente el tiempo sabemos que es una bendición que no podemos desaprovechar todos los días. Ese tiempo donde nos levantamos con cariño, poder dar lo mejor de nosotros, ¿cierto? Empezamos nuestras labores de trabajo, de estudio, de recreación, de cena. Es muy importante el momento de comer, ¿cierto? De compartir los alimentos. Pero ¿cómo invertimos ese tiempo? Que sí es fundamental, pero lo más importante es afianzar esa persona en Cristo, ¿cierto? Por lo menos vemos que para que Timoteo en este caso fuera discípulo de Pablo y lo más importante del Señor Jesucristo, pues el apóstol Pablo tuvo que compartir esos espacios con él. Él fue exactamente donde estaban ellos ubicados y empezó a formar, ¿cierto? Ellos identificaron definitivamente, Pablo y Silas vieron ese potencial que tenía este joven con esas bases de temor a Dios que su abuela y su querida madre lo habían fundamentado. Entonces, ¿cómo tú definirías ese invertir tiempo en nuestros familiares?
Claro que sí, es priorizarlo, ¿no? Porque realmente el tiempo es muy retante y las actividades en familia son muy variadas, pero allí el disponer de un tiempo, no estamos hablando de horas, seguramente si tiene horas, excelente, una bendición, pero si se determina un tiempo corto, unos minutos, son fundamentales para conocer al Señor y que las personas abran su corazón ante el Señor y poderlos formar como discípulos en nuestra familia. Así es. Este invertir tiempo lo podemos evidenciar para que por favor tomemos nota en nuestros tiempos de estudio complementario a esta palabra en Hechos 16 del 1 al 3, en donde se evidencia que fue tomado como aprendiz de Timoteo, ¿de acuerdo? El segundo aspecto que queremos destacar acá es confiarle tareas importantes. Cuán importante es cuando esa persona que está mentoreando, que está formando ese discípulo, ¿cierto? Le pueda decir cosas que diga, oiga, ya puedo tener una responsabilidad, ¿cierto? Ya puedo que mi padre, mi madre me dan alguna actividad que yo tengo que darle cuentas a ellos. ¿Cómo tú lo evidenciarías todos los días? Tareas sencillas, pero muy importantes para que él conozca a Dios y se afiance. Sí, amor, es muy importante y queridas familias el delegar. Seguramente en el crecimiento y formación de nuestros hijos e inclusive como matrimonio hay tareas que tienen que ser delegadas y dentro de ellas es importante delegar la palabra también para ir conociendo, para ir analizando cada palabra. El delegarle una palabra al hijo para que la comparta en un momento de una comida, el delegar una oración al inicio del día, es muy importante para que ellos prioricen o nosotros prioricemos el tener en nuestra vida a Dios. De acuerdo. Y en lo concreto vamos a ver algunas tareas que le fueron asignadas a este discípulo Timoteo, porque estamos diciendo que definiendo prioridades, y una de estas prioridades es discipular nuestra familia, basados en la definición que tenemos, el primer ministerio en nuestra familia. Y algunas de las tareas que el apóstol Pablo le otorgó a Timoteo fueron motivar a los tesalonicenses sufriendo persecución. Esto lo podemos estudiar para que por favor tomen nota, amada audiencia. Es primera de Tesalonicenses a partir del 3. La segunda tarea que podemos ver que él le delegó, muy importante, fue afirmar la fe de los nuevos convertidos en Corinto, primera de Corintios a partir del versículo 4. Y otra función que le delegó fue corregir errores de la iglesia en Éfeso, primera de Timoteo a partir del versículo número 1. Si vemos, pues son funciones ya que él estaba compartiendo en las congregaciones que estaban ellos discipulando y ya entonces iba entregando ese legado. Porque si bien es cierto, sabemos que las personas que tenemos alrededor la estamos mentoreando para que sea una generación que también va a ver la gloria de Dios por medio de lo que estamos sembrando en su corazón. La segunda parte que podemos compartir en este tiempo tan especial, amada familia, es formar el carácter. De acuerdo, la primera etapa fue cómo invertirle ese tiempo, cómo delegarle tareas importantes, pero también sabemos que es fundamental formar el carácter de nuestros cercanos, de nuestra familia, un carácter en Cristo, un carácter que es apacible, pero firme, ¿cierto? Y ahí sabemos la diferencia entre temperamento y carácter. Temperamento, nuestra forma de ser, ¿cierto? Características personales, pero el carácter habla acerca de la firmeza de nuestras decisiones en Cristo para mantenernos hasta que el Señor venga por nosotros. Amor, ¿cómo puedes tú dar un ejemplo o cómo podrías dar una sugerencia a nuestras amadas familias que estamos acá compartiendo acerca de cómo formar ese carácter todos los días? Sí, es cómo nos llamamos dentro de la familia. Hay términos, hay palabras que usamos inclusive en familia que en otros lugares no las usamos, muy familiares, muy privadas, muy cercanas, con cariño. Hemos llegado a saber de palabras de cariño de familias o familiares que se dicen solamente en su hogar. Eso es bonito. ¿Cómo nos formamos nosotros?
¿Qué palabras estamos pronunciando hacia el esposo, hacia la esposa, hacia los hijos hacia los padres? Esto forma el carácter. ¿Cómo te determinas? Un valiente, una princesa, una Amén. guerrera, un sabio. Hay palabras elegantes, bonitas, que ayudan y que son basadas en la palabra de Dios. Entonces esto ayuda a fortalecer el carácter y la personalidad de cada uno de nosotros, de los miembros de la familia. Las expresiones también, cuando hay una corrección, ¿en qué momento lo podemos hacer? Quizás el niño o el joven debe tenerse un momento de disciplina. ¿Cómo lo estamos haciendo? Privadamente, lo hemos dedicado, hemos apartado un tiempo para formarlo en la palabra, o lo estamos llevando al público esa corrección y quizás no es la manera correcta de hacerlo en público y esa exhortación no forma. Entonces seamos cuidadosos con esa formación del carácter de cada uno de los miembros de la familia. Gracias, amor. Entonces, mirando el ejemplo, la línea que llevamos acerca de cómo Pablo mentoreó a Timoteo, en la Biblia hay ejemplos específicos de cuál fue el carácter que se desarrolló de Timoteo, teniendo unas bases bíblicas de su madre y de su abuela, y eso es con el discípulo que formó Pablo. Entonces dice, el carácter de Timoteo fue un carácter de lealtad. Lo podemos encontrar en 1 Corintios a partir del 16, del versículo 16. Lealtad, qué tan firmes somos, ¿cierto? Cómo nos llevamos todos los días con fidelidad, con responsabilidad para nuestras funciones. También da un carácter una descripción que fue afectuoso, que Timoteo fue afectuoso y sensible en 2 de Timoteo a partir del versículo número 1, ¿cierto? Y también, como sabemos, nuestra forma de ser tiene unas características, unas fortalezas y otras cosas que son retantes. También describe que a Timoteo también a veces le dio miedo a asumir riesgos. Está escrito en 2 de Timoteo, pero no interesa que él le diera temor porque eso es natural, eso es normal, ¿cierto? Afrontar la vida con diferentes retos todos los días, con diferentes indicadores que muestran a nivel global, claro, eso es retante, pero lo importante es que el Señor nos afirma. Y me llamó mucho la atención de este versículo que está escrito cuando está escribiendo el carácter de Timoteo y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque eso es lo bonito, claro, nosotros tenemos humanidad, tenemos nuestra forma de ser, nuestro temperamento, nuestro carácter, pero la palabra, como dice en Juan 17, es la que va a afirmar cada una de nuestras áreas. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista diario, amor? Que el Señor puede afianzar lo que tenemos, bueno, como en este caso Timoteo tenía características de lealtad y ser afectuoso y sensible, pero que tenía un reto porque le daba temor asumir esos nuevos retos que le colocaba el apóstol Pablo, que eran superiores, eran demandantes, eran de diferentes congregaciones que no eran cerquita, eran muy lejos, eran diferentes culturas, diferentes filosofías que estaban abarcando este tiempo y que el joven Timoteo tenía que afrontarlo. ¿Cómo tú lo ves para formación de carácter todos los días? Sí, amor, este tiempo es bastante difícil para cada uno de nosotros, pero esta parte del temperamento es específico en cada uno de los miembros de la familia. Quizás tiene muchos retos en el colegio, en el jardín, en la universidad, en el trabajo, en nuestros mismos hogares, pero algunas reacciones de esos temperamentos, hablando acerca de ese temperamento de cada miembro de la familia, algunos gritan, otros lloran, otros se frustran, inclusive llegan hasta deprimirse en ciertas crisis, claro, o retos y de su vida diaria y ministeriales. Entonces es el afrontarlos con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, es importantísimo y va ligado a la formación del carácter para poder tener una posición firme de acuerdo al reto que tiene o a esa crisis a la cual va a superar. De acuerdo. Y también, miren que en la palabra de Dios nos dice que cómo lo formó, que desarrolló el carácter, pero también le hizo corrección.
¿Cómo nos sentimos cuando hay una corrección? No es agradable muchas veces, ¿cierto? Es confrontante, retador, porque ahí entran las emociones, nuestro orgullo, nuestro ego, pero vamos a ver por lo menos unos aspectos que el apóstol Pablo también formó en Timoteo para poder evidenciar esta etapa. Dice, en 2 Timoteo, dice, no ceder ante las pasiones juveniles. El apóstol Pablo, con mucho cariño, con mucho amor, estaba diciéndole a este discípulo amado que tenía, que lo describen inclusive como un hijo, lo quiso tanto, que le daba ese consejo. Y también en 1 Timoteo, a partir del versículo 5, dice, cuidarse de las frecuentes enfermedades estomacales. Y ahí nos habla que cuando uno ama, ¿cierto? Uno ama, cuida todo, cuida los detalles de alimentación, de cómo está tu vestuario, cómo está tu provisión, cómo está en tu parte emocional, querido hijo, querida esposa, ¿cierto? ¿Cómo está, qué necesidades tienes? Bueno, ahí está provisión económica, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Tú tienes esta necesidad, pero yo tengo esta, démosle prioridad, pero por eso nuestra charla es definiendo prioridades, ¿cierto? Démosle prioridad, pero de acuerdo los dos, de una forma tranquila, y que podamos ver que cuando uno está formando un discípulo, que somos cabezas en nuestro hogar, entonces tenemos esa gran responsabilidad. Y me llamó la atención esa parte, porque le está aconsejando que hasta se cuide del agua, de lo que está tomando, porque según la descripción, Timoteo tenía un tema estomacal muy preocupante. Entonces me parece, esos detalles, ¿no? La vida es de detalles. No dar cualquier cosa, si estoy en casa pero estoy como ausente, estoy ahí de cuerpo presente pero mi mente está más ocupada de Netflix, estoy ahí sentado de pronto todo el día pero no hablo con ellos, no le pregunto cómo estás, cómo está tu salud, cómo tú lo evidencias desde el punto de vista femenino. Realmente es una formación integral y la comunicación es básica. El poder abrir esos espacios de comunicación en familia, que en muchas ocasiones no hay que promoverlos en casa. Ven, cuéntame cómo estás, qué necesidades tienes, qué te está afectando, qué logros tienes. El poder celebrar un logro también, el que esté afectándole algo a un miembro de la familia, debe abrirse esa comunicación para poder ayudarle, como tú decías ahorita, quizás un tema de salud esté afectando a alguno de los miembros de la familia. ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos pedirle a nuestro Dios que se glorifique en esa vida? Y cada uno de los aspectos, ¿no? De cada miembro de la familia es tan único, pero que es tan importante cuando se habla en familia. De acuerdo, amor. Y vamos a ver entonces Filipenses capítulo 1, habla de cómo el apóstol Pablo y Timoteo, ¿cierto? Les escriben con ese amor, con esa formación que ya hicieron, el apóstol Pablo lo hizo en Timoteo, ahora empieza también a dar, ¿cierto? A esa congregación. Y lo que me llama la atención es que esta carta no es que el apóstol Pablo estuviera en un spa, ni estuviera en una piscina, ni en el mar. No, él estaba exactamente pasando una prueba en una prisión, pero me llama mucho la atención de definiendo prioridades, cómo nosotros vamos a actuar, cómo estamos actuando cuando hay una situación problemática. Porque la vida es de eso, es de retos, ¿cierto? Esforzados y valientes, dice Josué 9. Entonces, realmente, meditando acerca de esta carta de Filipenses, vamos a sacar unos fragmentos muy específicos. Y la primera pregunta que tengo para hacerte es, para empezar esta meditación es, ¿cómo nos llamamos entre familia? ¿Cierto? ¿Cómo nos dirigimos con ese amado esposo, con esa linda esposa que tenemos, ¿cierto? Ese fruto que el Señor nos ha dado, que son los hijos, ¿cómo nos llamamos todos los días? Sí, mira, esta es una pregunta tan importante y que en este tiempo lo hemos estudiado aquí en la congregación, en la iglesia wesleyana, y es que todos los santos en Cristo Jesús, dice Pablo. Impresionante. Entonces, somos santos, ¿cierto? Y el vocabulario que nosotros pronunciamos o que las maneras como nos llamamos entre familia deben evidenciar esta parte, el de nuestra santidad, el que somos santos. Hay que aclarar que hay palabras que son agradables para expresarnos entre familia, si lo ponemos en comparación con otras palabras que se escuchan fuera, en muchos contextos
que las confunden y las quieren normalizar, palabras soeces, palabras de groserías, y que las quieren normalizar Total. como palabras de cariño y de amistad. Para nosotros no. De acuerdo. Los que tenemos clara que la palabra de Dios es para edificar, utilizamos términos de verdad de santos. No queremos hoy aclarar queremos aclarar hoy que no es que se tenga una apariencia, pues como describimos jocosamente, con aureola y alas, no, sino hay términos que realmente nos identifican. Así es, amada. Entonces, para empezar esta carta de Filipenses, el apóstol Pablo se dirigía a esta congregación de esta manera. Dice, siervos de Jesucristo. Todos los días debemos afianzarnos así, porque somos hijos del Dios verdadero, somos salvos por el Señor Jesucristo, somos bendecidos. Entonces, eso es importante reafirmarlo todos los días. Hay veces lo olvidamos, ¿no? Hay veces uno anda tan rápido, tan afanado, con tantas responsabilidades, que uno analiza estas características de cómo esta carta está escrita y dice, siervos de Jesucristo a todos los santos, lo que estaba reafirmando. En Cristo Jesús, mira que en un versículo tan corto, en dos partes, de una vez el apóstol Pablo lo reafirma, que son siervos de Jesucristo y son santos en Cristo Jesús, como el Dios Todopoderoso nos ve. Entonces, un bonito mensaje para iniciar esta reflexión acerca de Filipenses, de cómo nos debemos llamar todos los días. ¿Y qué nos decimos mutuamente? Es la segunda pregunta. ¿Qué nos decimos? Una cosa es cómo nos llamamos y otra cosa es el contenido de qué nos decimos. Tú todos los días haciendo esta reflexión, ¿qué nos decimos en la familia? Es tan importante animar al otro. Palabras sencillas, tú puedes, en que te apoyo, te colaboro, lo vas a hacer muy bien. ¿Sí? Tengamos cuidado con esas expresiones, porque en ocasiones podemos derribar a la persona, la podemos dejar herida. Evitemos expresiones con las cuales se denigre a la otra persona de pronto. Hay expresiones tan duras como tú no vas a poder con eso, siempre lo haces de esa manera tan negativa. No, corrijamos, son pequeñas frases, pero que o forman o destruyen. De acuerdo. Y hacia parte del versículo número 2, en esa carta de los Filipenses, dice, gracia y paz. Estamos hablando de qué nos decimos. Una cosa es cómo los empezó a llamar y otra cosa es qué les dijo. Les dijo gracia y paz, les dio bendición, ¿sí ves? Ok, santos, siervos, mis amados, gracia y paz a vosotros en Dios. Entonces, lo que todos los días sabemos, nosotros como hijos de Dios, además dice, de Dios vuestro Padre y Señor Jesucristo, siempre reafirmando en este inicio de carta y en todos los días como empecemos, ¿cierto? Es decir, a nuestra amada esposa, a nuestros hijos, a nuestros cercanos, los que hablemos por medios de comunicación, es bendecirlos, es reafirmarlos. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres verdaderamente libre, tú estás diseñado para servirle al Dios vivo, al servirle al Dios santo. Y esa reafirmación todos los días hace que se genere ese carácter que estábamos viendo que se desarrolló en Timoteo. Eso no fue de la noche a la mañana, es todos los días. Y la siguiente meditación que tenemos es, ¿cuál es la mayor petición para Dios con mi familia? ¿Cuál sería esa mayor petición que tenemos todos los días, amor? Bueno, en la mayoría de ocasiones expresamos que es la de conocer a Dios, que todos los miembros de nuestra familia se acerquen a Dios, lo conozcan y vean que somos hechura suya, somos imagen de Él. Entonces, es sin duda la primera petición. Aparecen muchas y quizás vamos de pronto a priorizarlas, pero ya al priorizarlas siempre coincidimos en que es el conocer a nuestro Dios y tener en cuenta y firmeza que nosotros somos imagen de Él. Amén. Y para seguir en esta línea de la carta a los Filipenses, dice, ¿qué exactamente, cuál es la petición de los que escriben la carta de Pablo y Timoteo para los Filipenses? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios por tu vida, esposa. Doy gracias a Dios porque todos los días te tengo a mi lado.
Imagínate uno empezar el día con esa actitud, de verdad, de una vez se desarma el corazón. O si hay un desánimo, o si hay una situación problemática, retos, lo que exista, pero uno decirle, te doy gracias a Dios porque estás viva, estás a mi lado, te veo con salud, te veo que tus ojos están brillando porque estás fuerte, estás vigorosa. Bueno, la situación que sea como Dios le coloque a la persona, pero siempre la mayor petición es exaltar a nuestro Dios y también resaltar lo importante que es nuestra familia siempre. Y dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces, es fabuloso como este escrito, esta carta nos enseña cómo poder expresar ese cariño todos los días, porque es una carta que como que anima a esta congregación de los filipenses. Y me llamó muchísimo la atención exactamente esta parte donde dice, desde el versículo número 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú como mujer, como cabeza del hogar, junto con tu esposo, ¿qué ves que este versículo te afianza? Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo hemos visto y seguramente aquí en todas las familias que estamos conectadas, cómo hemos sido transformados por nuestro Dios, cada uno a nuestra manera, como tú lo decías, al diario nos hemos visto el Señor cómo nos ha ido puliendo, cómo nos ha ido transformando y llevándonos en este crecimiento espiritual. Es importante valorarlo y así sea el paso más pequeño que pueda verse uno en ese miembro de la familia, valorarlo porque es de parte de nuestro Dios, Él es el que lo está haciendo. Así es. Y la siguiente meditación que tenemos en este momento es, ¿en qué lugar los tenemos en nuestra vida? ¿En qué lugar tú podrías definir que tenemos nuestra familia en nuestra vida? En nuestro corazón siempre está ahí. Yo sé que todos los padres aman sus hijos y dicen, no, yo por mi hijo, yo estoy haciendo, y hace una lista de una serie de cosas y decisiones por la familia. Es fundamental y se tiene en el corazón. Y oramos por aquellas familias que tienen quebrantos, que están desintegradas también, para que conozcan al Señor y verdad se vea en qué lugar, en qué posición se tienen esas familias. Así es, amor. Y mientras que sigo con el siguiente punto, quisiera que en Romanos capítulo 5, versículo del 10 al 11, lo tengamos listo para seguir avanzando. Y lo que es importante acá es, en esta carta de los filipenses, dice, los tengo en el corazón, lo que tú dijiste hace un momento. ¿En qué lugar tengo a mi familia? Dice el apóstol Pablo, le escribe y Timoteo y dice, los tengo en el corazón, en el versículo número 7, capítulo 1, versículo 7. Es decir, sale de verdad espontáneamente que nosotros, nuestro corazón trabajamos todos los días con un objetivo de ¿qué? De ver la gloria de Dios, pero con esa esperanza que tenemos a alguien que nos espera en casa, con su mejor cariño, con una atención de poder compartir en familia, orar juntos, ¿cierto? Descargarnos antes de entrar a la casa si fue un día pesado, si el tráfico estuvo complicado, porque nadie está diciendo que es un camino de rosas, ni cuando uno va en el transporte público que seguramente le toca una hora de pie o cualquier situación que llovió o lo que sea, pero uno descargarse, ¿cierto? Tocar ese polo a tierra y decir, no, mi familia no tiene la culpa de esa situación que yo tuve. Yo tengo esa responsabilidad de bendecirlos, de quererlos, de amarlos, y lo que voy a decirles es que los tengo en el corazón, como en esta carta de los filipenses nos muestran cómo se dirigieron a ellos. Pero más tremendo, después dice, los tengo en el corazón, dice, en mis prisiones, lo que estábamos hablando hace poco, ¿cierto? Y ahí es cuando, es como el nudo pues de este caso es, ¿cómo me comporto en los momentos de crisis en la familia? ¿Cierto? Colocamos algunos ejemplos, cómo llega la persona cuando llega de su trabajo cansada, pero cuando hay situaciones también, ¿cierto? ¿Cómo me comporto yo en momentos de crisis en la familia? ¿Tú cómo lo definirías? ¿Cómo sí, cómo no debería ser? Sí, mira, las crisis generan muchos cambios en las familias y hay crisis que afectan a unos miembros más que a otros. Las crisis también forman, hay muchas oportunidades en ellas
y como hablaba anteriormente, las afrontan de acuerdo a ese temperamento, a esa personalidad de cada miembro de las familias. Algunos más pacíficos, otros más espontáneos, explosivos, pero cada uno lo afronta de una manera muy diferente. En este caso, pues vemos de verdad el nivel tan alto del apóstol Pablo, que estaba preso. Imagínate, en lugar de escribirles, estoy aquí destruido, estoy muy triste, tengo hambre, estoy enfermo, bueno, lo que él estuviera viviendo, lo que les da es una carta que a mí yo la leo y es un amor pero impresionante, le expresa un cariño, no es una caja, una carta donde él les exprese una cosa gravosa, una carga a ellos. Sí, él tenía un Dios, una relación con Dios, y seguramente él, para escribir estas líneas, como con nuestras familias todos los días escribimos una historia, ¿cierto? Y no, nuestra familia no tiene la culpa de una situación gravosa, de una situación de crisis, de un diagnóstico, de cualquier situación que sea, sino mirar este ejemplo y decir, uy, Padre, de verdad nos falta tanto, pero con el Espíritu Santo lo vamos a lograr. Y Romanos capítulo 5, amor, ¿lo tienes ahí para que nos lo compartas, por favor? De versículo 10. 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amor, gracias. Porque este versículo aquí lo destacamos. Porque en un momento de crisis se ven las pasiones, las mejores características del ser humano o lo peor del ser humano. Seamos honestos. Y aquí en Romano nos dice, pero ¿cómo nos vamos a estar pensando en volver atrás, ¿cierto? En destruir a nuestro cercano, a nuestra familia, con esas palabras hirientes, con palabras de desquitarnos con ellos o no tener lealtad, si lo que estamos viendo es que antes éramos enemigos de Dios. Antes de conocer de Dios, dicen Romanos que éramos enemigos, pero que ahora, por la misericordia de Dios, somos salvos, somos amigos del Dios verdadero, del Dios santo. Me llamaba la atención una amiga que es policía, nos compartía estos días, hicieron un operativo para las personas que son habitantes de calle, y una de las personas salió con un arma cortopunzante a amenazar a la policía. Se levantó de su sitio donde vivía y amenazó a la policía con un arma cortopunzante, ¿cierto? Y nosotros con mi esposa nos poníamos a orar y nos poníamos a meditar que este versículo de Romanos es como un ejemplo, ¿no? De cómo cuando el ser humano no conoce a Dios se conforma enemigo en su ignorancia, porque seguramente esta persona que estaba haciendo esto con la autoridad, pues él no sé en qué estado está, de pronto en un estado de bebida alcohólica o de estado de alucinógenos, pero sea la situación que sea, pero estaba en contra de la autoridad. Y no solo eso, sino que también estaban las entidades que lo podían proteger a él y llevarlo a un sitio donde lo podían cuidar. ¿Sí? No es que ellos le fueran a hacer algo malo, sino que lo invitan a que fuera a un sitio, no fuera más habitante de calle, sino que lo fueran a llevar a un sitio donde le dieran una habitación, un tiempo de descanso, que se pudiera bañar y pudiera comer. Pero él se veía enemigo de esas autoridades que fueron de la parte gubernamental. Entonces le damos gloria a Dios porque ya nosotros no somos enemigos de Dios, somos amigos, somos hijos del Dios verdadero, estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo, y para la gloria del Señor este tiempo, este lugar que estamos acá aprovechando en las redes sociales es una oportunidad, amada familia, para que tengamos presente que no hay situación que pueda estar por encima del amor de Cristo, ni por encima del amor que tenemos como familia, ¿cierto? Como nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, que también tenemos relaciones todos los días, que es importantísimo porque es para toda la vida, ¿cierto? Así es. Familias amadas, gracias por escuchar la palabra del Señor. Atesórenla. Amén. Así es, familia en Cristo, les agradecemos por este tiempo. Para nosotros es un privilegio predicar la palabra de Dios de todas las maneras. Dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y esta es una forma de alabarlo, de exaltarlo y decirle a todo el mundo que ve este mensaje, que Dios es verdadero, que Dios es la única posibilidad de tener salvación, de tener vida eterna, de tener una familia con frutos dignos de alabanza para el Señor, ¿cierto? Que nosotros digamos, como miramos en este mensaje para concluir, sí, claro,
valió la pena toda la vida andar con el Señor. Valió la pena decir todos los días, Padre, te doy gracias, te pido perdón, Señor, por estas equivocaciones que tuvimos, pero antes de irme a dormir todos los días, te doy gracias, esposa, te pido perdón también si te ofendí, y te pido perdón, Dios Todopoderoso, te doy gracias porque eres un Dios que nos da amor, que nos da todos los días la posibilidad de estar en bendición. Y así con nuestros hijos, y vamos a ver la gloria de Dios en todo el caminar con Cristo hasta que el Señor venga por nosotros. Dios les bendiga, familia. Bendiciones. Prioridad.